Voy a relatarles algo que me ocurrió junto a mi compañero durante una patrulla invernal en el norte del desierto. Puedes creerlo o no, pero te describiré con precisión lo que presenciamos y cómo reaccionamos. Esto sucedió hace 3 inviernos y aún hoy lo recuerdo cada día. Llevábamos 4 días en el terreno, recorriendo cabañas aisladas y senderos nevados tras una de las peores tormentas que habíamos visto en años. Aquella nevada había dejado casi 1 metro de espesor en toda la región. Nuestra tarea consistía en asegurarnos de que nadie quedara atrapado, verificar daños causados por la tormenta y evaluar cómo la fauna resistía las condiciones extremas. El frío de esa semana era distinto a cualquier otro que hubiera experimentado en mis 2 años como guardabosques. Hablamos de temperaturas cercanas a -25 durante el día y posiblemente -40 por la noche con la sensación térmica. Ese tipo de frío donde el aliento se congela al instante y cae como copos, donde la piel expuesta se congela en minutos y los árboles crujen por el hielo. Mi compañero tenía 15 años en el oficio. Había visto todo lo que la naturaleza podía arrojarle. Avalanchas, crecidas repentinas, ataques de osos, personas extraviadas durante semanas en medio de la nada. Nada lograba alterarlo ya. Se movía por ese paisaje helado como si fuera su hogar, interpretando rastros en la nieve y el hielo que yo apenas estaba aprendiendo a identificar. Nos encontrábamos a unas 40 millas del camino más cercano, siguiendo lo que en otro tiempo fue una antigua ruta forestal, ahora reducida a un claro entre los árboles. La nieve llegaba hasta las rodillas en la mayoría de los tramos, y en algunos lugares el viento la había apilado contra troncos y rocas. Nuestras raquetas eran lo único que impedía que nos hundiéramos por completo, aunque cada paso seguía siendo una lucha. El silencio era total, no solo quietud, sino un silencio tan profundo que hacía zumbar los oídos. Sin aves, sin brisa, sin rastro de tráfico lejano. Solo el crujir de la nieve bajo nuestros pies y el ritmo de nuestra respiración. Cuando nos deteníamos, podíamos oír nuestros propios latidos. Era un silencio que te obligaba a hablar en susurros, aún sin motivo. Estábamos observando señales de animales, buscando huellas para determinar cómo la vida silvestre enfrentaba el clima severo. Los ciervos se habían refugiado en los matorrales más densos. Hallamos rastros de alce, pero eran anteriores a la última nevada. La mayoría de las criaturas pequeñas parecían haberse ocultado donde pudieron. Entonces fue cuando notamos unas pisadas extrañas. Al principio, mi compañero pensó que podrían pertenecer a un oso enorme. Las marcas eran colosales, mucho mayores que cualquier otra que hubiéramos visto. Sin embargo, en esta zona los osos pueden alcanzar tamaños impresionantes. Lo raro era lo recientes que parecían. Para esa época del año, los osos deberían estar hibernando desde hacía semanas. Encontrar huellas tan frescas bajo esas condiciones no tenía sentido. Además, estaban dispuestas de manera inusual, demasiado separadas para un paso normal de oso, pero sin la forma de un animal corriendo. Algo en su trazo inquietó a mi compañero. Se arrodillaba constantemente para examinarlas, las medía con sus guantes y las fotografiaba con su teléfono. Seguimos el rastro por media milla aproximadamente. Atravesaba uno de los sectores más espesos del bosque, donde la nieve era menos profunda gracias al dosel de los árboles. Quienquiera, o lo que fuera que dejara aquellas pisadas, conocía el terreno y sabía abrirse paso por el camino de menor resistencia, como un rastreador experto. Las huellas nos guiaron hasta una zona del bosque que se sentía distinta, más antigua. Los árboles allí eran colosales, sobrevivientes de épocas anteriores a la tala.
Algunos superaban los 3 o 4 pies de ancho en la base y se alzaban hacia el cielo gris como monumentos naturales. El silencio allí se volvía aún más intenso, casi opresivo. Fue entonces cuando escuchamos el primer sonido. Venía de unos 400 metros al frente, rebotando entre los troncos y resonando hasta volverse imposible saber su origen exacto. No era un rugido propiamente dicho, ni un grito. Era algo entre el dolor y la furia, pero más profundo que cualquier sonido que hubiera oído antes. Despertó algo primitivo en mi mente, un instinto que me decía que debíamos huir de inmediato. Mi compañero se detuvo en seco y alzó la mano, pidiendo silencio. Ambos conocíamos bien los sonidos de los osos, lobos, pumas y alces, pero aquello no se parecía a nada de este mundo. Durante la época de apareamiento, las cosas suelen ponerse intensas, pero esto era distinto. Esto era algo verdaderamente colosal, una angustia que se sentía en el aire. El sonido no solo se escuchaba, se percibía en el cuerpo, vibrando en el pecho. Se oyó nuevamente, esta vez más prolongado, más desesperado. Sin duda provenía del frente, justo en la dirección que seguían aquellas huellas. Mi compañero me miró y en su expresión noté que estaba evaluando nuestras alternativas. Íbamos armados, ambos llevábamos pistolas y él tenía además un rifle. Aunque frente a algo capaz de emitir ese rugido, no estaba convencido de que las armas sirvieran de mucho. Nos movimos con cautela, avanzando de árbol en árbol, aprovechando los enormes troncos como cobertura. Las marcas en la nieve se volvían más desordenadas, más profundas en algunos puntos, como si la criatura que las producía tropezara o tambaleara. También aparecían otras señales: arañazos en la corteza, ramas desgajadas y zonas donde algo grande había sido arrojado o había caído con una fuerza tremenda, dejando la nieve revuelta. El sonido se repitió una tercera vez, más débil, pero aún impregnado de esa mezcla de dolor y furia. Nos aproximábamos al origen de aquel estruendo. Mi compañero me indicó con una mano que me mantuviera atrás mientras él avanzaba a inspeccionar. Lo vi desaparecer entre un grupo de pinos. Luego escuché su respiración entrecortada y su gesto urgente llamándome. La escena que apareció ante nosotros en aquel claro quedó grabada para siempre en mi mente. Había sangre por todas partes. Manchas oscuras cubrían la nieve a lo largo de unos 15 metros, algunas aún humeando en el aire helado. La corteza de los árboles había sido arrancada en tiras largas, colgando como cintas de troncos gruesos. Ramas del tamaño de una pierna humana estaban partidas y colgaban, algunas incluso a más de 6 metros del suelo. La nieve estaba revuelta, compactada, teñida, como si se hubiera librado una batalla salvaje. Y allí, a unos 12 metros, yacía un oso grizzly, muerto. Su enorme cuerpo estaba recostado contra un tronco caído, el cuello visiblemente quebrado, la cabeza torcida en un ángulo imposible. No era un oso cualquiera. Debía pesar cerca de 270 kilos, un macho adulto en su máximo esplendor, uno de esos depredadores absolutos que reinan en el bosque y a los que nadie osa desafiar. Pero eso no fue lo que nos dejó paralizados. Apoyado contra un gran pino, a unos 9 metros del cadáver del oso, había algo que jamás creí ver fuera de fotografías borrosas o relatos junto al fuego. Medía unos 2,5 metros, incluso sentado, y estaba cubierto por un pelaje marrón oscuro, enmarañado con sangre y nieve. Sus hombros eran desproporcionadamente anchos, mucho más que los de cualquier ser humano. Los brazos, largos y musculosos, caían más allá de donde estarían las rodillas si se incorporara. El rostro era lo más perturbador. Parecía casi humano, pero como si hubiese seguido un camino evolutivo diferente, paralelo al nuestro. Una frente prominente sobresalía sobre unos ojos profundos, llenos de una inteligencia inquietante. La nariz era ancha,
casi como la de un cerdo, y la boca intermedia entre la de un hombre y la de un simio. Al respirar, se le veían dientes pensados para desgarrar, no para masticar hojas. Nos observaba. Lo había hecho desde que entramos al claro. Esos ojos seguían cada uno de nuestros movimientos, analizando, midiendo, decidiendo si representábamos una amenaza o solo una curiosidad pasajera. Había razón en su mirada, pero una razón extraña, imposible de leer. Su respiración era áspera, visible en el aire helado. Profundas heridas cruzaban su pecho y sus brazos, rastros de las garras del oso. Su pierna izquierda estaba torcida y el muslo mostraba marcas de mordidas. La sangre oscura fluía aún de múltiples cortes, tiñendo la nieve a su alrededor en un círculo creciente. Mi primer impulso fue huir. Cada fibra de mi cuerpo exigía escapar, poner tanta distancia como fuera posible entre nosotros y aquella cosa. Acababa de matar a un oso de casi 300 kilos con sus propias manos. La evidencia estaba frente a nosotros, dispersa por el suelo helado en un radio de 15 metros. Fuera lo que fuera, era más poderoso que cualquier cosa que debiera existir. Sin embargo, mi compañero estaba reaccionando de otro modo. Lo observaba con la misma mirada con la que solía examinar a cualquier animal herido durante nuestras rondas. Su mano se movía lentamente hacia la mochila, no para sacar el arma, sino el botiquín de primeros auxilios. Intentaba ayudarlo. Lo tomé del brazo para apartarlo, pero algo en la postura de la criatura me detuvo. No se mostraba agresiva, a pesar de que probablemente podría habernos destrozado sin esfuerzo. No manifestaba señales de hostilidad. Estaba herida, exhausta, y tal vez tan atemorizada de nosotros como nosotros de ella. Se aferraba al tronco con dificultad, respirando con esfuerzo, sin perder detalle de nuestros movimientos. Era evidente que había usado hasta la última gota de energía en su enfrentamiento con el oso, y no le quedaba fuerza para otra lucha. Mi compañero abrió el botiquín médico. No era uno común como los que llevan los excursionistas, sino un set completo para emergencias en zonas remotas, gasas de combate, sellos de pecho, antibióticos, suministros diseñados para mantener a alguien con vida hasta la llegada de un rescate aéreo. Me miró, luego a la criatura, y comenzó a avanzar despacio hacia ella. Quise advertirle que estaba loco. Aquello acababa de abatir al depredador más temido de Norteamérica. Pero algo en su mirada, en la manera en que respiraba, indicaba que no buscaba pelear. Estaba confundida, dolorida, quizá intentando entender si íbamos a rematar lo que el oso había empezado. Mi compañero se acercó a unos 3 metros, cuando la criatura emitió un sonido. No era el rugido profundo que habíamos escuchado antes, sino algo más bajo y controlado. Una especie de advertencia tranquila, como diciendo: «Hasta aquí, suficiente por ahora». Él se detuvo, se arrodilló sobre la nieve y abrió el botiquín donde la criatura pudiera verlo. Los ojos del ser siguieron cada movimiento mientras sacaba los elementos: antiséptico, gasas, cinta médica, frascos con pastillas. Sostenía cada objeto a la vista, moviéndolo lentamente, con la cautela con que se aborda a un animal herido e incierto. La enorme cabeza del ser se inclinó apenas, observando con atención. Sus ojos, llenos de una inteligencia serena, pero ajena, pasaban del rostro de mi compañero a los objetos, intentando comprender lo que veía. Su respiración se hacía más irregular y la pérdida de sangre comenzaba a notarse como algo alarmante. Cualquiera fuera su decisión, debía tomarla pronto. Tras unos minutos que parecieron eternos, la criatura se movió un poco contra el árbol. No retrocedió ni avanzó, simplemente se acomodó, como si diera permiso. Mi compañero lo interpretó así y comenzó a acercarse con calma,
moviéndose con la lentitud y el respeto de quien se aproxima a un animal salvaje herido. De cerca, las heridas eran aún más terribles. El oso había logrado hacerle un daño considerable antes de caer. 3 cortes profundos se extendían desde su hombro izquierdo hasta el codo, lo bastante hondos para dejar al descubierto músculo y grasa. Había arañazos menores en brazos y torso, donde las garras habían hecho contacto. Pero la más grave era una herida punzante en el muslo, del tamaño de un colmillo, de la cual aún brotaba sangre oscura. Mi compañero comenzó por las laceraciones del hombro, empapó una gasa con antiséptico, miró a la criatura e hizo un gesto indicando lo que estaba a punto de hacer. La criatura lo observó atentamente y asintió apenas con la cabeza. Juro que lo vi. En cuanto el antiséptico tocó la herida, su cuerpo entero se tensó. Emitió un sonido tan agudo y profundo que me estremeció los dientes y me hizo vibrar los huesos. Era un grito puro de dolor, resonando entre los árboles, interminable. En un instante, su gigantesca mano se movió más rápido de lo que pude seguir y sujetó la muñeca de mi compañero. Por un momento sentí el terror absoluto. Esos dedos envolvieron su brazo como si fuera el de un niño. Vi cómo los músculos se abultaban bajo el pelaje oscuro, con la fuerza suficiente para destrozar un hueso con facilidad. Pudo haberle roto el brazo sin esfuerzo, pero no lo hizo. Lo sostuvo, mirándolo a los ojos con una intensidad hipnótica. Pude notar que estaba tomando una decisión, evaluando si el sufrimiento valía el beneficio de dejarnos continuar. El agarre era firme, pero no violento, más una advertencia silenciosa. «Ten cuidado, no me hagas daño». Luego, lentamente, soltó la muñeca y se recostó de nuevo contra el árbol. El mensaje era claro. Toleraría el dolor, pero debíamos actuar con respeto. Mi compañero esperó unos segundos hasta que la criatura recuperó la calma y continuó limpiando las heridas. Cada vez que el antiséptico tocaba la piel abierta, el ser se estremecía y dejaba escapar un gruñido grave, pero jamás volvió a detenerlo. Parecía comprender que el dolor era parte del auxilio, que estábamos intentando ayudar. Aquella limpieza tomó casi 20 minutos, aunque pareció durar una eternidad bajo aquel silencio helado. Las heridas estaban contaminadas, cubiertas de restos de corteza y agujas de pino producto del enfrentamiento, y cada fragmento debía ser retirado con sumo cuidado. La criatura observaba atentamente cada fase del proceso, emitiendo de vez en cuando leves gemidos de dolor, pero sin mostrar agresividad alguna. Sus ojos seguían con detenimiento los movimientos de mi compañero, como si intentara comprender lo que hacía. La lesión más grave era una profunda punzada en su pata, probablemente hasta el hueso, y que había estado sangrando por un buen tiempo. Mi compañero la limpió lo mejor que pudo, pero ambos sabíamos que un simple vendaje no sería suficiente. Era el tipo de herida que fácilmente se infectaba, y en la naturaleza las infecciones cobraban más vidas que los propios depredadores. Fue entonces cuando mi compañero tomó una decisión arriesgada. Sacó un frasco con antibióticos, los más potentes que llevábamos para tratar infecciones severas. No eran simples analgésicos, sino medicamentos capaces de combatir bacterias resistentes que prosperaban en heridas profundas de los tejidos. Le mostró el frasco a la criatura, agitándolo para que pudiera escuchar el sonido de las pastillas dentro, y luego simuló tragar una, señalando su boca y después a la criatura. Ella siguió el gesto, aunque con una expresión claramente dudosa. Tomé la botella cuando mi compañero me la pasó. Aquellos enormes dedos manipularon el pequeño recipiente con una delicadeza sorprendente. Lo observó desde distintos ángulos, lo agitó suavemente, incluso trató de olerlo a través del tapón cerrado, antes de volver su mirada hacia mi compañero. Él
repitió el gesto de tragar y levantó 3 dedos para indicar la dosis. La criatura permaneció pensativa unos instantes más. Luego desenroscó la tapa, vertió 3 pastillas en su palma, que se veían minúsculas en su mano. Colossally las examinó de cerca. Nos observó de nuevo y contuve el aliento, dudando si confiaría lo suficiente en nosotros como para ingerir algo desconocido. Finalmente lo hizo. Echó las pastillas hacia atrás y las tragó sin agua, casi sin inmutarse. Mi compañero asintió satisfecho, gesticulando para explicarle que debía tomar más después, señalando al sol y haciendo movimientos que representaban las dosis diarias. La criatura pareció comprender, guardando el frasco en algún lugar oculto entre el espeso pelaje de su pecho. Terminamos de vendar las heridas accesibles, cubriendo los cortes más graves con gasa y cinta adhesiva. Ella lo soportó todo sin resistencia. Incluso colaboró manteniendo firme un brazo o cambiando de postura para darnos mejor acceso. Sin embargo, a medida que continuábamos, se revelaron otros problemas. Las patas de la criatura estaban gravemente lesionadas, probablemente por intentar mantener el equilibrio durante la pelea con el oso sobre el terreno congelado y desigual. Profundos cortes cruzaban las plantas de ambos pies y uno de sus tobillos estaba notoriamente hinchado. Intentó incorporarse, pero al hacerlo, su cuerpo cedió y cayó contra el tronco con un gruñido de frustración y dolor. Ahí comprendimos la magnitud del problema. No podíamos simplemente curarla y dejarla allí. En ese estado, era prácticamente una presa fácil. Cualquier depredador del área detectaría el olor de la sangre y la debilidad. Los carroñeros seguirían el rastro, y los lobos, astutos como eran, sabrían que había una oportunidad. Por muy imponente que fuera esa criatura, herida e inmóvil, no resistiría un ataque de manada. Vi a mi compañero mirar alrededor del claro, evaluando la situación con el mismo dilema que yo. Había que trasladarla a un refugio donde pudiera sanar con seguridad. Pero mover un cuerpo de más de 400 libras en medio del bosque y a kilómetros de nuestro camión era casi imposible. La criatura parecía captar nuestro dilema. Nos observaba mientras debatíamos posibles soluciones y había algo casi humano en la frustración que reflejaban sus ojos. Sabía que estaba en aprietos. Entendía que permanecer en esa posición expuesta era básicamente una sentencia de muerte, pero no veía ninguna alternativa, al igual que nosotros. Entonces, a mi compañero se le ocurrió una idea. Empezó a caminar por el claro, revisando ramas caídas, buscando formas y tamaños específicos. La tormenta que nos había traído hasta allí también había derribado numerosos árboles muertos, y él inspeccionaba entre ellos como quien busca algo en particular. Encontró lo que necesitaba a unos 10 metros de donde yacía la criatura. 2 ramas robustas, partidas en forma de I's por alguna antigua tormenta de viento. Cada una medía alrededor de 1,8 metros y era lo suficientemente gruesa como para soportar un peso considerable. Parecían muletas naturales, casi como si hubieran sido hechas para ese propósito. Las trajo de vuelta hasta donde yo estaba con la criatura, tomó un palo más pequeño del suelo y comenzó a demostrar su uso. Se apoyó en el bastón como si fueran muletas, cogió en un pequeño círculo y luego lo ofreció a la criatura para que imitara el movimiento. Ella observaba con evidente interés, con esos ojos inteligentes, siguiendo cada gesto, descifrando la mecánica en su mente. Cuando le ofrecí el palo más pequeño, lo examinó cuidadosamente. Luego miró las ramas grandes que mi compañero había encontrado. Comprender la idea era una cosa, ponerla en práctica otra completamente distinta. Intentó colocar el palo bajo su brazo, pero las proporciones no eran adecuadas para su tamaño. Mi compañero colocó las 2 ramas grandes a su lado
mostrándole cómo sujetarlas y posicionarlas bajo sus enormes brazos para obtener el máximo apoyo. La criatura parecía entender la idea, pero levantar el peso era un desafío. Era enorme, y el peso muerto siempre es más difícil de manejar de lo que uno imagina. Vi a mi compañero calcular ángulos y puntos de apoyo como un ingeniero resolviendo un problema complejo. Decidimos usar el árbol como soporte. Mi compañero se situó detrás de la criatura, apoyó su espalda contra el tronco y colocó sus pies contra la parte baja de la espalda de la criatura. Yo me posicioné del otro lado, sosteniendo uno de sus brazos gigantescos, listo para ayudar a levantarlo. La criatura, entendiendo nuestra intención, colocó las muletas improvisadas y preparó su patasana para empujar hacia arriba. El primer intento fue un completo fracaso. Era demasiado pesada y no pudimos generar suficiente palanca para elevarla más que unos centímetros. Se recostó nuevamente contra el árbol con un gruñido de frustración, mirándonos como preguntando si teníamos un plan mejor. El segundo intento fue algo más exitoso. Logramos levantarla hasta la mitad antes de que nuestras fuerzas cedieran y cayera de nuevo. Pero esta vez ella colaboraba activamente, poniendo esfuerzo, y eso marcó la diferencia. Al tercer intento, algo encajó. La criatura consiguió colocar su pata en la posición correcta y, con nuestra ayuda, logró incorporarse lo suficiente. Se apoyó contra el tronco como una montaña en movimiento, tambaleándose por un instante antes de encontrar el equilibrio con las muletas improvisadas. Por un segundo, pensé que se caería hacia atrás y nos aplastaría a ambos, pero logró estabilizarse. Se mantuvo erguida, respirando con dificultad, luciendo casi tan sorprendida como nosotros de que el plan hubiera funcionado. El alivio en su rostro era evidente.